Buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión me encuentro con Erika y Michelle, en este espacio que ha sido creado con el fin de analizar y compartir nuestra experiencia al leer dos de los cuentos de la obra Las Voladoras, de la ecuatoriana Mónica Ojeda. Pretendemos alentarlos a que conozcan las aportaciones que ha hecho esta autora a la literatura latinoamericana. Mónica Ojeda Franco es considerada como una de las novelistas más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. La utilización de su lenguaje proviene de diversas vertientes del arte contemporáneo y el aprovechamiento de aforismos y recursos formales que se incorporan al texto, así como las experiencias relacionadas al cuerpo, experiencias conflictivas en torno a la sexualidad, como un espacio no solo de placer, sino de violencia. Ojeda les da a sus relatos ese estilo particular, con hallazgos que han dado forma a una escritura muy identificable, en la que los rastros de la poesía abundan en todos sus relatos, una forma de expresión que muestra a la vez su vasta cultura y su joven personalidad creativa, de exploración y experimentación. El estilo literario de Mónica se acerca al terror, lo fantástico, incorpora temas tabú dentro de una atmósfera andina, mitológica y también pues ancestral. Michelle, te doy paso para que nos comentes un poco sobre la obra Las Voladoras, un reciente aporte de la autora. ¿Cómo estás, Byron? Es un gusto estar con ustedes. En lo que respecta a Las Voladoras, este libro de cuentos publicado en el año 2020, un libro que Mónica Ojeda insiste en este segundo nivel de la función estética del lenguaje, se encuentra conformado por 8 relatos, mismos que se desarrollan en atmósferas andinas, los cuales se encuentran marcados por ritos ancestrales, violencias, terror, entre otros. Se sabe que el título de esta obra fue tomada del primer relato del libro, mismo que nace de una leyenda del Carchi, en donde las mujeres entran en un momento o situación difícil por las noches. En este trabajo, Ojeda logra crear atmósferas hermosas y al mismo tiempo extrañas. Y digo extrañas porque los elementos de terror, de lo prohibido, de lo monstruoso, forman parte también de la belleza del lenguaje, configurándose así como una sensibilidad, como una mirada que entiende el alma desde lo oscuro. No sé ustedes, pero yo lo veo de esta forma. Perdón que te interrumpa, Michelle. Claro, Erika. Adelante. Gracias, compañera. Yo creo que los cuentos de este libro suelen reducirse a anécdotas trágicas cuyo desenlace por lo general no es sorpresivo, pero casi siempre es duro y conmovedor. Se va retrasando gracias al manejo de esos silencios y al trabajo del lenguaje que predomina y que se hace notable. Además, algo muy característico de las historias del libro es que la mujer tiene un rol protagónico, pero no son cuentos feministas ni antifeministas. Es un libro que tiene una voz femenina presentando situaciones que normalmente le ocurren a los cuerpos de las mujeres. Es una obra que abarca lo íntimo, la familia, el sexo, el abuso, el deseo, el miedo y el dolor. Relata sobre el daño que puede causar una persona a otra en estos ambientes rurales de supuesta protección y confianza. La autora presenta personajes víctimas de violencia que han aprendido y tienden a convertirse en victimarias. Buscan la supervivencia en medio de la violencia, viéndola desde una perspectiva amigable. Un claro ejemplo es el cuento Sangre Coagulada. ¿O tú qué opinas, Byron? Es cierto, Erika. Sangre Coagulada sí hace un uso equilibrado de su pirotecnia estética y se alza como uno de los mejores relatos del libro, al mismo tiempo que resulta uno de los más escabrosos y oscuros. En realidad, pues, es increíble cómo se narra la historia de una niña que siente fascinación, una atracción irresistible por la sangre, una niña abandonada por su madre y privada de la escuela, la cual es violada y posteriormente sometida a un aborto. También está la abuela, que es un personaje muy relevante dentro del cuento. Es quien se dedica a realizar abortos clandestinos y es despreciada por su comunidad debido a su labor. La abuela es una cuidadora que ayuda a las otras mujeres impidiendo que tengan en sus cuerpos un ser no deseado.
Las mujeres que realizan esta labor son rechazadas por la sociedad y están destinadas a la soledad. La autora también retrata el mundo femenino como personas que tienen la misma capacidad de hacer daño a otras personas, como la madre que abandona a su hija. En este relato, la niña y la abuela son agredidas por otras personas, las insultan y llaman brujas. Esto hace que la niña desarrolle tácticas de supervivencia. La violencia hacia los cuerpos de las mujeres hacen que las víctimas también se conviertan en agresoras. La autora en sí no denuncia la violencia, sino que intenta explicar cómo funcionan estas heridas de violencia y en qué se transforman. Esta narración involucra mucho a los lectores porque somos testigos de cómo esta niña denominada Ranita se transforma en mujer. Sí, la protagonista de este cuento encuentra belleza en el horror. Es la niña quien ve a la sangre como algo bello y siente goce al ver surgir sangre tanto de la menstruación, de los abortos e incluso de la agresión que sufre ella misma. Este cuento también abarca el terror al exponer un personaje mitológico porque el agresor de Ranita, Reptil, es descrito como un cíclope y hace que el lector perciba la presencia de personajes mitológicos en esta obra. Así es. Por otro lado está el lenguaje que usa la autora, que logra expresar las emociones que siente el personaje. Esto hace que el cuento inquiete mucho al lector, porque es un cuento violento. En el cuento pues entra el tema del horror y la feminidad en sociedades represivas. Trabaja pues la experiencia de ser mujer en las sociedades latinoamericanas, donde la experiencia de la violencia en los cuerpos de las mujeres es algo que realmente causa horror. Así pues también aborda el tema del aborto en los países donde el aborto no está legalizado y donde todavía se dan abortos a escondidas porque es algo ilegal, ¿no? Es por ello que denominan a las mujeres que realizan esta labor como brujas, porque de alguna manera pues se anteponen a la ley y a las creencias de los latinos. También aborda la violencia intrafamiliar, Byron, donde hay abusos familiares. Son escenas que causan mucho horror porque es una realidad que se vive en los países latinos, donde la mayor parte de los embarazos en niñas son causados por violaciones, donde los agresores son los mismos miembros de su familia o esa figura protectora que en este caso era Reptil, quien supuestamente ayudaba y cuidaba a la anciana y a la niña. ¿Verdad? Estos casos es algo que nos estremece porque pasan a diario y lo peor es que ocurren dentro de la familia, como menciona Erika. Esta violencia que se ejerce entre las personas con vínculos afectivos también es un rasgo que tiene el cuento de Slasher porque Bárbara, una de las gemelas, tiene ese deseo de violentar a su hermana, de mutilarle la lengua porque Paula es sordomuda y Bárbara considera que la lengua y las orejas de su hermana son innecesarias al no poder hablar ni escuchar. Claro, en Slasher la autora desarrolla una idea bastante magnífica, las significaciones del sonido y el silencio en el contexto de la música experimental, ya que las protagonistas crean sonidos a través de animales y objetos. Bárbara pues le enseña los sonidos a su hermana a través de las vibraciones, para que ella pueda sentir lo que los sonidos transmiten y lo que le hacen imaginar también. Pero al saber que Paula es sordomuda, como lectores imaginamos a una niña tímida, pero no. En el cuento no es así, porque Paula es una persona con tatuajes y perforaciones que disfruta de crear horror en los demás y además está muy conectada a su hermana. Por lo tanto, ella siempre sabe lo que Bárbara piensa y conoce sus intenciones más que nadie. Lo que también estremece este cuento es que Paula no siente temor al saber que su hermana desea cortarle la lengua y que también fantasea con amputarle la mano de su mamá, sino que ella tiene el mismo afán. En sí, estos personajes son cuerpos lastimados que buscan un medio para expresar su dolor. En este caso, desfogan toda esta carga por medio del sonido. La música se transforma en un vehículo para expresar esas emociones. Explorar el horror sonoro es una salida para las gemelas.
Concuerdo con lo que dice Michelle, incluso Slasher y Sangre Coagulada se relacionan con el cuento La gallina degollada de Horacio Quiroga, en los cuales encontramos escenas fuera de lo común, realizadas por personajes que tienen una conciencia fría, que solo quieren satisfacer sus impulsos, personajes inocentes también, que no miden la gravedad de los actos. Hay pensamientos violentos sobre la misma familia, resaltan mucho la presencia de la sangre y la de degollar a personas y animales. En lo que respecta a algo en común que tienen los cuentos, pienso que ambos trabajan el tema de la maternidad. En Sangre Coagulada existe violencia por parte de la madre que abandona a su hija, sin importarle la vida que ésta pueda llevar. La abuela es quien ejerce el rol de madre, busca proteger a su nieta. Aunque fracasó en el intento y busca restaurar su descuido matando al agresor de su nieta. Es una persona que quiere a Ranita, que tiene el deseo de heredarle algo más que la violencia, pero realizar abortos es lo único que le puede enseñar a su nieta, mientras que en Slasher se describe a una madre más responsable, que incluso encierra a sus hijas para protegerlas, para que no sean testigos de lo que ella sufre al no poder conciliar el sueño. Son sonidos que delatan y de alguna manera trastorna a una de las hijas, en este caso Bárbara. Por esta razón, pues, Bárbara busca que su hermana sienta la misma angustia al escuchar a su madre. Por eso quiere cortarle la lengua. Bien, y para finalizar, cuéntenme, chicas, ¿qué emociones ustedes experimentaron al leer estos cuentos? La verdad es que a mí los cuentos me provocaron escalofríos porque la autora relata en este cuento de Sangre Coagulada la violencia en los países latinos, donde las violaciones se dan dentro de la familia, donde el agresor siempre resulta ser un pariente o amigo cercano de la familia. Sin embargo, este es un tema tabú, es un tema que se sabe, pero decidimos tratarlo de manera superficial en Ecuador. Que incluso Ecuador, que es el país de origen de la autora, donde ella misma menciona que es un país donde gobierna la violencia y es donde están ambientados los cuentos. El cuento de Slasher a mí me provocó ira porque pienso que Bárbara es muy insensible ante la discapacidad de su hermana. Efectivamente, Michelle, los cuentos provocaron en mí lástima y nostalgia, ya que en la mayoría de su contexto aborda el terror y la violencia que en mayor parte el género femenino de alguna manera se ve afectado por las diversas situaciones. Así pues también abarca el entorno rural de los países latinoamericanos, donde las personas son bastante costumbristas y tradicionalistas. Es así que la manera de que las mujeres conceptualizan su cuerpo, sus funciones sexuales y reproductivas, donde estrechamente se encuentran relacionadas con su entorno, con su ambiente social y cultural. Y tú, Erika, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Pues la verdad son cuentos que realmente producen un sinfín de sentimientos y emociones, además de que te brindan una idea de los diferentes fetiches y fantasías que tienen las personas. Entonces, en lo personal, en la lectura de Sangre Coagulada sentí repulsión porque imaginaba y sentía claramente las escenas de sangre, mientras que en las partes de violencia sentí cólera al ver cómo le arrebataban la inocencia a una niña y satisfacción finalmente al ver el desenlace del agresor. Por otro lado, en Slasher sentí un poco de miedo y asombro porque las partes en donde creaban música son escenas y situaciones reales, sino que el mundo de cierta manera las oculta. Y creo que son un poco fuertes, dado que hay violencia hacia los animales. Mientras que por el lado de psicópata de las chicas, solamente sentí compasión porque ellas buscaban ayuda fuera del hogar, ya que en su hogar no la tenían, su madre no les podía dar. Bueno, chicas, agradezco su presencia. Hablar con ustedes ha sido muy agradable. Espero pronto volver a tenerlas por aquí para dialogar sobre otros autores.